A ver, vamos a esperar. Estoy esperando que se conecte. Y bueno, lo que queremos a través de estos ciclos de conversación desde la escuela es generar espacios de conversación. Las mujeres nos encanta conversar y ya está bueno de tener buenos temas de conversación, esos temas que realmente nos calan, nos remueven y nos ayudan a despertar también. Sobre todo en esta era, en este tiempo en que el despertar de lo femenino está muy vigente, no como una cosa de moda, sino que realmente el alma de la mujer está removiéndose por vivir de manera diferente. Entonces, en estas conversaciones y en todas nuestras actividades, lo que queremos promover es eso, ¿no? Como el atender ese llamado de nuestra alma, esa vocecita. Wow. Marisela, ¿tú puedes intentar enviarme la solicitud de unirte? Porque yo ya lo he hecho 2 veces y no, y sale como que no te puedes unir. Entonces te va a aparecer ahí, ¿ves? Es. Ay, me entró una cosita al ojo. Ahí yo creo que ya se va. Ahí está conectando. Ahí sí. ¡Ay, estoy emocionada! ¡Qué bella! Ay, gracias. Bueno, tengo que decir que sí me arreglé un poco. Sí, todas nos Para arreglamos, está súper bien. claro, No es sabemos una el ocasión alcance que puede importante. tener estas Sí, conversaciones, sí, así que hay que estar siempre bien. exacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? Pues muy contenta, emocionada de compartir esto. Ya sabes que son temas que me apasionan al igual que a ti. Y Ujú. pues dejar un poquito de semilla, de curiosidad en otras mujeres, pues es algo que me emociona mucho. Sí, bienvenida. Yo también estoy súper emocionada. Yo lo he compartido en otros espacios y a mí me encanta conversar contigo, Maricela. Encuentro que, no sé, me encanta tu energía. Así que igual súper agradecida que hayas aceptado esta invitación de conversar con nosotras. Y lo que estaba como compartiendo mientras te esperábamos era un poco el propósito de este espacio de conversación, que tiene que ver con esta idea que a mí me encanta, que nosotras las mujeres nos encanta conversar, siempre nos andamos juntando y yo creo que ya es tiempo de hablar de esos temas que calan, esos temas que nos remueven, esos temas que O que han finalmente estado un nos... poco ocultos, ¿no? ¿Cómo? Perdona, se cortó un O poco. que han estado un poco ocultos o que no han sido como muy fáciles de digerir, de transmitir, ¿no? Como que vamos teniendo, Exacto. o hay una costumbre de conversación como superficial algunas veces, Ujú. ¿no? Hay que fomentar la confianza entre nosotras de poco a poco, ¿no? Paso a paso de ir compartiendo, oye, a mí me está pasando esto y a lo mejor a alguien más le está pasando también y podemos juntas acompañarnos, ¿no? Absolutamente. Y estos espacios son también para eso, para que nos atrevamos. Porque siento que también en este camino de descubrir que queremos algo distinto para nuestra vida, en esta búsqueda de que a veces no sabemos qué es lo que andamos buscando, necesitamos escuchar a otras mujeres, necesitamos eh, sentir que no somos las únicas que estamos en este camino. Entonces, estos espacios de conversaciones también son para esas mujeres. Chuta, sí, de verdad puedo, de verdad. ¿Qué pasa si me escucho? ¿No? ¿Qué pasa si me atrevo y me Mm. escucho? Uy, muchos tesoros van a salir de ahí si nos escuchamos. Sí, absolutamente. Eh, bueno, eh, entonces como ya entrando en este tema, como qué es, ¿no? Hoy día esto de despertar el vientre. Como abrir por ahí, me tinca, no sé cómo lo sientes tú, pero Sí. entremos en esto. ¿Qué es esto de despertar el vientre para ti? Ahí vamos Pues para compartiendo. mí ha sido despertar mi vientre como parte de mi proceso de despertar mi conciencia, de estar en este viaje de autoconocimiento. Me encontré con esto principal que es integrar los tres centros principales, ¿no? El centro mental, el centro emocional y sobre todo el vientre instintivo. Y es ahí donde encontré de las más grandes joyas en mi lado femenino, ¿no? En
en esta parte de escucharme, de saber que ahí hay muchas memorias en ese centro de poder Ujú. y escuchar esas memorias, tener la valentía de voltear a verlas, puede resultar de un poder, pues, muy sanador sobre todo, Mm. ¿no? De ir integrando como ser humano, como mujer, Mm. pues todas esas heridas por las que hemos pasado a lo largo del tiempo, Ujú. ¿sí? Porque no es de hoy esto. Absolutamente. Y claro, al decir eso no es de hoy, como que surge, como que a mí me surge mucho esto de tomar el contexto, ¿no? ¿En qué contexto nos empezamos a dar cuenta que es necesario despertar y conectar con nuestro vientre? Entonces, como que en ese sentido a mí me gusta como esto de decir, tomemos conciencia de que estamos insertas en un sistema cultural patriarcal, ¿no? Y que este sistema logró instalarse eh, sometiendo, no tan solo a la mujer, sino que a todos los seres como más vulnerables, ¿no? Como al pobre, al desvalido, a la naturaleza, a los animales por mucho tiempo. Entonces, no tan solo a la mujer, sino que a toda como clase vulnerable o seres más vulnerables. Entonces, no tan solo el patriarcado lo hace sometiendo por sí solo, sino que además se alía con la iglesia, con estas creencias judeocristianas que finalmente separan a la mujer de su rol materno, de su rol sexual. Entonces, esta fusión entre el sistema cultural y la iglesia van instalando en el colectivo el que las mujeres tenemos un solo rol, que es el de ser la madre abnegada, la cuidadora, la buena esposa y la mujer siempre disponible. Y que Sí. todo lo demás es, no te toques la vagina, junta las piernas, cuidado que se te ven los calzones, cosas Sí, así. no, ahí, o sea, nos prohíben esto de ser intrépidas, ¿no? Porque no está bien visto, porque no es de ser Claro, una buena niña, no está bien visto que corras y brinques y, uy, ¿no? ¿Qué puede pasar? Se te van a ver ahí los calzoncitos de niña, ¿no? claro. Y me hace mucho sentido esto que planteas, porque toda esta como adiestramiento que nos hacen a lo largo de la historia, como que va apagando esa llama del gozo y nos va creando mucha culpa, ¿sí? Ujú. Como nos han dicho desde pequeñas, es sucio, no te toques ahí, y cuando llega la menstruación, en lugar de hacer una fiesta como en tiempos antiguos, pues qué pasa, ay, ocúltalo, ¿no? Yo recuerdo cuando tuve mi primera menstruación, sentía como si llevaba un letrero así, como iba asustada, como si algo malo me hubiera ocurrido, o sea, y ahora veo en retrospectivo y digo, fue un momento súper importante, ¿no? Como en mi paso de ser mujer, y lo viví así como algo sucio, como algo que tenía que ocultar, y siento que estos espacios son para ir tomando conciencia, para retomar esas vivencias, trans, no transmutarlas, sino transformarlas y que las generaciones que vienen ahora puedan vivirlo de una forma diferente, ¿no? Yo no tengo hijas, pero me encantaría que las niñas fueran más libres, ¿no? Que fuera una fiesta su primera menstruación, que no se sintieran sucias o que no estuvieran cuidándose, que ya se mancharon, o estar incómodas sentadas porque qué tal si me ensucio, o sea, que la relación con nuestra sangre sea distinta, ¿no? Que sea algo más normal. Si se mancha una mujer por la calle, una niña, una adolescente, pues que sea algo natural, ¿sí? Mm. Que sea algo del proceso de, pues lo que es, del proceso de ser mujer, ¿no? Ir quitando estos conceptos de sucio o mal visto. ¿Sí? No sé cómo te resuena esto que digo a ti. Sí, como que se me viene esta idea de que eso pasa a nivel social, ¿no? Sí. Pero eso va teniendo un impacto en nuestra psiquis, como en nuestro aspecto más profundo. Entonces me surge eso, preguntarnos todo esto que hemos vivido a nivel social, desde nuestra historia personal y desde también la herencia que hemos recibido de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿qué está pasando en nuestro interior o qué generó en nuestro interior, en nuestra psique, en nuestra alma? Entonces como Ujú. que de ahí, esto como que finalmente ahí nos dividimos, nos separaron, ¿no? Como que esto logró
esta fisura en nuestra psiquis, en nuestra alma. Entonces como que solamente podemos funcionar con un aspecto nuestro y el que es realmente profundo queda oculto y queda mucho tiempo oculto también para nosotras mismas. Entonces llega una etapa en nuestra vida, así como tú dices, vivimos todo eso, pero aún así el alma de la mujer está ahí, ¿no? Y empieza en algún minuto a decir, hey, ya, pero Quiero ahora tú salir. me, claro, y ahora tú me puedes dar esa atención que antes Sí. tus cuidadores no pudieron o las condiciones no se dieron, pero ahora tú puedes. Entonces, ahí es donde yo siento que cuál es el camino, cómo podemos volver a integrar estas dos partes. Bueno, pues caminos hay muchísimos, ¿no? Mm, Muchísimos caminos. Pues con los que yo me siento más relacionada y con los que trabajo en mi consulta es a mm, través del cuerpo directamente, con la respiración, con la toma de conciencia, con mm, conectar con el cuerpo, porque siento que esa herida en el alma que tú dices, en el cuerpo la vemos en forma de tensiones, ¿sí? mm, Hay mucha rigidez en el cuerpo. En las caderas de las mujeres me he encontrado una rigidez tremenda, mm, sí, tremenda. mm, Y, y ahí también veo a veces como una dificultad para profundizar por todos estos ideas que tienen, ¿sí? mm, Sobre su cuerpo, ¿no? Debo de ir con cuidado a no tocar de más, a que ellas vayan sintiendo, conectando con su propio cuerpo sin que yo mm, interfiera para que no haya una malinterpretación, para que no sea como una agresión en lugar de un acompañamiento amoroso, ¿no? mm, Es muy delicado en ese sentido porque hay mucha condicionamiento negativo alrededor del goce de la mujer. mm, Y ujú. entonces hay pues muchos como capas que hay que ir atravesando, Mm, ¿sí? Los absolutamente. condicionamientos mentales, la cuestión energética, la cuestión física, y si a eso le sumamos los traumas por los que hemos pasado las mujeres, que es de lo más normal. Bueno, no es normal, de hecho es habitual, pero no está normalizado, Entiendo, ¿sí? sí, Entonces, absolutamente. he encontrado muchísimas heridas en torno a nuestra cadera, nuestro Mm, vulva, muchísimas heridas ahí, pero es muy difícil y es un mm, proceso pues muy profundo, ¿sí? mm, Lograr poder conectar ahí. Y te digo, esta herida que tú dices en el alma, yo la veo en el cuerpo en tensiones y la veo también muy en la cuestión energética, ¿sí? Como que una vez que logramos hacer esa unión, es como si el engrane pudiera empezar a andar, ¿no? ujú, Como si pudiera empezar a rodar y ya de ahí es un hilo conductor, ¿no? De que podemos ujú, ir sanando poco a poco, mm, ¿sí? A través del cuerpo y con la herramienta que yo utilizo es la respiración principalmente, ¿no? ujú, ¿Por qué la respiración? Porque al darle algo que hacer a la mente, al decirle, mira, tú pon tu atención en la respiración, va cediendo, va calmándose ese tren de mm, pensamientos, de pendientes, de ideas que traemos, ujú, y al poder callarla, podemos entrar en contacto con lo que realmente ocupa en el cuerpo y poco ajá, a poco ir sanando esa desconexión de la que tú ujú, hablas, ¿sí? Como si hubiera un corte, como si ujú, nos vivimos solamente en la mente o nos vivimos muy emocional, o hay mucha gente que es muy instintiva y va y hace pero sin pensar las consecuencias o ujú, sin pensar que puede lastimar a algún otro, o sea, como muy disparatado, ¿sí? Como ujú, no hay una armonía en los tres centros. ujú, Y siento que el trabajo que hay que hacer es justo eso de llevar a la unión de estos centros. Recuerdo que en la conversación de la semana pasada, Loreto hablaba de las voces internas, ¿no? ujú. ¿Recuerdas esa parte que Sí, decía, es que sí. estuvo muy padre porque decía ella que era como si dentro le hablaran muchas personas, ¿no? Mm, Y entonces a través de la respiración y desarrollar un testigo interno, ese testigo interno es como
como el que está ahí internamente viendo las voces, ¿no? Y podemos lograr una desidentificación de todas esas voces que se han quedado dentro de nosotros, que esas voces son nuestras mamás, nuestras educadoras, la familia, la sociedad, las amigas, todo eso que de afuera ha logrado entrar en nuestra psique, ¿no? Entonces, Sí. al desarrollar este testigo interno, estamos viendo esas voces y podemos decir, ninguna de esas voces soy yo. Y en algún momento podemos conectar con la verdadera voz. Y esa verdadera voz, pues, va a ser nuestra guía. Sí, como que me pasa mucho eso, como que tenemos acceso, ¿no?, a un montón de herramientas, pero mientras no seamos capaces de escuchar realmente nuestra propia voz, nuestra propia guía, va a ser mucho más, o sea, todavía vamos a estar, digamos, en el condicionamiento o en la respuesta automática. Que eso siento que pasa mucho, como que finalmente empezamos o hemos actuado muy automáticamente, pasa algo afuera y reaccionamos. Entonces, como que el poder escucharnos requiere una detención, ¿no? Como no una reacción. Me detengo, siento y después puedo responder. Entonces ahí es donde al escucharte y sentir lo que estás diciendo, me viene aún más esta idea de ¿dónde está esa voz? ¿O por qué no puedo escucharla? Entonces, claro, esta idea también de que estamos tan afuera que creemos que afuera vamos a encontrar la respuesta. Entonces, el proceso de volcar hacia adentro se hace complejo. Entonces, ahí es donde yo digo, el tema es despertar el vientre, despertar esta zona que ha estado tan rígida, ¿no?, que tiene que ver con toda esta historia de mis necesidades, de mi sexualidad, de mi sentir profundo, que ha estado históricamente o transgeneracionalmente como bien escondido. Entonces ahora queremos que ese centro, que su característica es que no es racional, todo lo que habita en nuestro centro sexual es simbólico, es de visiones, es de sensaciones, es de sentido, de olfato, es de un movimiento que no pasa por la cabeza. Y que Sí, es como de finalmente una ahí, sutileza, ¿no? Una sutileza. claro, y desde ahí pues, y desde ahí surge, ¿no?, esta guía interior, este movimiento automático de hacia dónde voy avanzando. Entonces, ¿cómo vamos despertando el vientre? A mí me gusta mucho esta idea como de traerlo a la conciencia. Sí, ¿no? Como que podríamos partir por ahí. No sé qué te parece a ti, como ya en este camino de despertar nuestra voz interior, traer a la conciencia esta zona que ha estado tan desplazada y que es absolutamente clave en nuestro camino porque tiene que ver con el instinto, con esta guía interior, con la confianza, ¿no? Como que ahí también está el chakra raíz, este chakra Sí, energético que nos ancla a la tierra y nos permite sentirnos así firmes, paradas, bien paradas en nuestro lugar. sí. Y a mí me surge en esto que dices de traerlo a la conciencia, es empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué me han dicho de mi centro? ¿Qué me han dicho de la sexualidad? ¿Qué me han dicho del gozo? ¿No? Como irnos cuestionando a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he escuchado? ¿Qué he visto? ¿Cuál es mi relación con mis genitales? ¿Es un terreno pantanoso? ¿Es un terreno conocido, desconocido? ¿Es un terreno sucio? ¿Es un terreno lleno de miedos, lleno de sustos? ¿Y qué hay ahí? ¿No? Como empezar a curiosear y preguntarnos qué, qué, qué ha sido, de qué forma ha sido habitado ese centro, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y ya una vez puestos todos esos interrogantes, es como ir tomando el hilo conductor, ¿no? Ir abriendo espacio, ir respondiendo esas preguntas y nuevas preguntas surgirán, formas, curiosidades, herramientas llegarán, porque es como si activáramos una antena, como si nos sirviera nuestro propio útero como una guía, es por aquí, es por acá. Como un radar, Hace poco, incluso sí, como un exactamente, radar. justo un radar, y de hecho
Escuchaba el otro día, de hecho hace muy poco, que nuestra vagina, nuestra vulva, siempre nos está hablando, solo que no la escuchamos. Y me hizo totalmente sentido porque cuando, por ejemplo, en una relación íntima, sexual, a veces las mujeres nos empeñamos en que elegimos a alguien para compartir nuestra sexualidad con él, ¿no? Y estamos secas, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestra vulva seca? No es por ahí, ¿sí? Y en cambio hay en otro encuentro esa lubricación, esa soltura, esa fluidez que nos dice, este es el camino, por aquí es, ¿no? Y claro que no se va a dar esa fluidez porque sí, sino porque antes hubo un proceso previo, ¿no? Que que también ha estado como muy vedado todo el tema, ¿no? Sobre qué me gusta, ¿no? ¿Cómo voy a saber qué me gusta o decirle a otro qué me gusta si yo misma no lo sé, si yo misma no me conozco, si yo misma no me he visto, ¿sí? ¿Cómo me parece así, me vuela la cabeza, cómo puede ser posible para muchas mujeres que hayan tenido varias parejas sexuales y que, no sé, 3 hombres, 5, 10 hombres, 20 hombres, conozcan su vagina y ella misma nunca la haya visto? Eso me voló la cabeza cuando Mm, entendí como es verdad, o sea, ¿cuántas mujeres han tomado el tiempo de voltearse a ver? mm. Uy, ¿Sí? qué Esa es bonito que una parte, tocaste. Sí, esa es y una qué parte bonito. también como de entrar en el terreno, ¿no? Mm. Sí, como que es cierto esto que tú decías, incluso antes de que hiciéramos el live, cuando estábamos conversando, como que los caminos son tantos, Sí. hay tanto por, y que cada una tiene que ir encontrando lo que más le acomoda. Pero comparto contigo totalmente esto de verme. Yo recuerdo la Sí. primera vez que con un espéculo, en un curso que hice, fue como abrirse el canal vaginal y ver. Oh, fue pero así como un universo, una hermosura. Era, te juro, una Sí. fiesta y estábamos en una fiesta porque era ver algo, no sé, o sea, lo que uno ve, ¿no? Como, pero tiene una Ujú. energía que es como mirarte a ti misma. Entonces como, ¡guau! Como, Era como como así como, ¡guau! empoderarte. Aquí estoy. Sí. Hoy recuerdo eso, que hoy que fue bacán, fue lindo. Y claro, y ahí uno empieza a hacer, me gusta esta idea de hacer relaciones, porque las relaciones tienen dedicación, tienen nutrición, y uno puede hacer relación con todo. Entonces, hacer una relación con nuestro útero, con nuestro centro sexual en su totalidad, ¿no? La vagina, el canal, comprender su anatomía, saber cuál es la forma, saber en qué posición está, porque a veces creemos que está así, yo estoy derecha, y no, que en realidad tiene su posición Ujú. inclinada y Su por curva. algo tiene esta posición. Y, Exacto. Y luego también otra cosa, ahora que lo estás ajá, mencionando, como la imagen de nuestra vulva, ¿no? En los libros hay como un estándar, como una promedio, pero es que sí, hay gran diversidad, ¿no? Y ahí, al igual que el cuerpo externo de la mujer, este, pues hay como huellas, cada uno es diferente, ¿no? Y, y mm, el hecho de reconocerte te da un mm, poder que nadie más te va a dar ese poder. Tú mm, vas y lo tomas y está ahí. mm. Sí, es verdad. Es verdad, y esto de, como que esta idea de que la escuché, no recuerdo de quién, es que siempre estoy leyendo, siempre estoy conversando, entonces ya de un Me punto se pasa me igual. olvida. Sí, me Pero pasa esta, igual. pero esta idea de que si miramos la naturaleza, incluso puedes tomar una pequeña planta, porque una pequeña planta es igual que una grande, o sea, tiene un comportamiento similar. Y si vemos una planta, ninguna hoja es igual a Ujú. la otra. Entonces me Sí, encanta tomar esa conciencia también de nada en la naturaleza es idéntico a otro. sí, Entonces es en este como de reconocer esto que acabas de decir, ¿no? Como que todas las vulvas son distintas, pero también sí, lo somos en totalidad. Entonces buscar, exacto. conocer esa particularidad, esa forma única que, Así que es. soy, ¿no? Sí, y lo saco a colación justo porque la información que hay disponible está muy sexualizada y está como muy estética, ¿sí? Y como, Ajá. pues no sé, como en la industria del porno, por ejemplo,
Pues hay como solamente este es el tipo, ¿no? Como solamente esta es la forma, como Sí. si nos midiéramos en base a eso pensaríamos que fuera lo correcto, pero no, o sea, es diferente cada cuerpo, cada Mm, forma de labios, o sea, mm. todo es tan Sí. maravillosamente único. Mm. Y estaba pensando, ahora se me venía la Casilda Rodrigaña, no sé si las que están Ajá. ahí habrán leído alguna vez a la Casilda, pero a mí, la Casilda me explotó el cerebro con ella, así fue como empezar también a comprender en esta particularidad que soy, cómo funciona mi cuerpo y cómo funciona mi anatomía de mujer, porque también en el colegio y en todas partes nos enseñan el cuerpo humano. Mi Ujú. cuerpo de mujer es totalmente Sí, distinto al del hombre, ¿no? Como, sí, entonces, mi cuerpo de mujer. Y la Casilda Rodríguez habla del útero así como, boom. El útero es una bolsita con fibras musculares sí, longitudinales y transversales que hacen todo esta anatomía que se movilice, ¿no? Que sea elástica, que sea firme, que sea flexible y pues es para que es un sostener. nido, sí, es un nido, Y es como todas estas condiciones para sostener la vida humana hasta los tantos kilos y abrirse, ¿no? Hasta estos 10 centímetros y naturalmente está condicionado para que pueda salir, ¿no? Esta guaguita y sí, pueda... Pero eso no está, eso es como una función y esa es la función que yo siento que nos han... Todas ya, como que ya sí, más o menos uno, de todas sí. maneras Si son pusiste atención en el colegio, en la clase de biología, algo sabes, ¿no? Así como claro, una raíz, ¿sabes? Pero sí, ya los pero que yo, les interesaba o los que en su historia familiar eran temas no tocados, así como que hay un bloqueo cuando escuchas algo que no está permitido, como que tu mente lo bloquea en automático, ¿no? Y a lo mejor en ese momento ni siquiera en la clase de biología escuchaste cómo era tu cuerpo, ¿no? Y pues no lo claro. sabes. Sí, Absolutamente, y ahora es como que también eso es un solo aspecto, como uno, no es la única función. Como que también viene esta idea del orgasmo, como que mm, el orgasmo tiene un epicentro, y ese sí, epicentro es el útero, no es el clítoris, no es el canal vaginal, es el útero. Y si el útero, y que en realidad ahí podríamos tener otra conversación acerca del orgasmo, que va como por niveles, cuando ya sí, llega y los movimientos que tiene el orgasmo, ¿no? Las etapas tienen un cierto movimiento. sí, Y es finalmente como cuando una llega, sí, los choros de tomar conciencia, bueno, a mí me encanta esto, que como el orgasmo se transforma, o sea, puede ser un orgasmo uterino y cuando esas ondas de placer del útero llegan a todo expansiva, el sí, cuerpo, así, y te explota la cabeza y sí, el cuerpo se expansiva, renueva y te regeneras. sí, 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 Entonces, cambia la ¿cuál, química del cuerpo, ¿no? Biológicamente, entonces, sí. ¿y cuál es nuestra actitud ante el placer? También tiene que ver con Y, recuperar nuestro centro sexual. sí, y en ese sentido del orgasmo, o sea, otra cosa que me vuela el cerebro de ser mujer es como esta facilidad o esta, bueno, a lo mejor no para muchas mujeres es fácil, pero sí esta habilidad de tener estos orgasmos en diferentes partes a diferente nivel, ¿sí? Mm. Podemos tener un orgasmo con solamente el contacto, podemos tener un orgasmo con clítoris, un orgasmo vaginal, un orgasmo anal, o sea, hay muchísimas formas de llegar a ese orgasmo, ¿no? Como si en la naturaleza misma de la mujer estuviera ya por sentado que el placer es nuestra naturaleza, Ujú. ¿sí? Es, O sea, sí, la porque, o Casilda sea, habla mucho de eso, me encanta, como llegas que por donde quieres, pero realmente, llegas. ¿cómo? Perdona, no te entendí. Llegas por donde quieres, pero llegas al placer, o sea, hay tantos caminos, ¿no? Y qué bonito eso que dijiste es realmente esa es nuestra naturaleza, el reírnos, el pasarlo bien, el sentido del humor, estar contentas La alegría, y ahí, uh-huh. ¿ah? La Claro, porque alegría, finalmente el poder recuperar nuestro vientre, que es un camino hacia la recuperación de nuestra voz como auténtica de nuestra alma, cuando estamos en conexión con ella, nos permite transitar por los hay como una interferencia, parece. No sé si tú me escuchas bien. sí, perfecto.
Sí, como que hay un